noches. Sean muy bienvenidos al Colegio Nacional. Hoy, martes 15, vamos a dar inicio a una jornada tan apasionante como la que tuvimos el domingo y la que gozamos el día de ayer. Y pues comenzamos a tambor batiente con dos presentaciones que son obviamente coordinadas y en las cuales intervienen dos muy queridos miembros del Colegio Nacional, el doctor José Antonio de la Peña y el doctor Alejandro Frank. Quisiera, como tenemos una jornada bastante apretada, pues sin más preámbulos, dar inicio entonces a ellos. Les pido que los recibamos con un aplauso. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy y ver un buen número de personas. Vamos el día de hoy a tratar el tema de la estrategia de la conquista de México. Toda guerra, por supuesto, tiene una estrategia. Si piensa uno que no tiene estrategia, no será lo más conveniente, pues, en fin. El día de hoy vamos a hablar de esto. Y conversando un poco antes durante la comida con el doctor Frank, de que íbamos cómo íbamos a hacer la presentación, hablábamos de varias posibilidades que me parecieron interesantes. Una era que Leonardo López Luján, que es un gran experto, iba a acompañarnos el día de hoy y por lo tanto pues simplemente le pasamos la palabra y ya. Pero bueno, creo que no debemos hacer eso. Bueno, a ver, permítame un momento. Yo traigo unas cuantas imágenes. Estas representan al Estado griego clásico y un señor griego que tiene la palabra estrategia en la frente. No sé por qué. Bueno. Necesito un minuto. ¿Esto? ¿Quieres que yo te las pase? No. Me da igual. Tú me dices cuando quieras. Necesito un minuto. Voy adelante. Y es que, como llegamos muy justos, necesito poner orden nada más en la presentación. Ahí está. No. ¿Qué es lo que está ahí? Me dijeron la Conquista 2, pero yo creo que es la Conquista. ¿Esa la acabó? No, está bien. Está, pero la otra le queda derecho.
Bueno, mientras el doctor de la Peña encuentra su presentación, Eso está más fácil. ¿ya? El doctor Frank comenzará entonces. ¿Quieres que siga yo? Por el momento, bueno. Bueno, hablábamos efectivamente, el doctor de la Peña y yo bromeaba con él de que por qué se había ofrecido a hablar de la conquista. De la Peña y yo somos el matemático y el físico teóricos, digo, los matemáticos casi todos son teóricos de este Colegio Nacional. Le pregunté si íbamos a ir a contar el número de pirámides en la Ciudad de México o de qué podíamos hablar. Él me dijo que él quería hablar de la estrategia de la conquista. Y de hecho eso me hizo pensar a mí también en un posible enfoque que más que con la física y las matemáticas tiene que ver con la biología. Entonces voy a presentarla yo primero, si me lo permite el doctor de la Peña. Sí. Y es, de nuevo, una visión de la conquista que yo llamaría la otra estrategia. Yo pensé que primero íbamos a ir la estrategia que el doctor de la Peña ha considerado, pero en realidad esto es menos conocido, de esto que voy a hablar yo, y que en mi opinión tiene tal vez incluso mayor importancia, tiene un mayor impacto en la conquista que las versiones, las visiones más ortodoxas del asunto. Y bueno, vamos a hablar de Hernán Cortés, sobre todo, cómo es posible que un hombre, este es el recorrido, las expediciones de Cortés desde Cuba hasta Tenochtitlan. Y yo creo que a todos nosotros, y probablemente en todas las conferencias de este ciclo, la gente se pregunta, ¿cómo es posible que haya ocurrido esta conquista? Este es el camino de Cortés a través del famoso Paso de Cortés, donde supuestamente pudo ver desde ahí, y creo que sí, en aquella época, la magnificencia de Tenochtitlan. Y de lo que nos hablarán muchos es de las batallas, es de los encuentros, de la superioridad armamentista de los españoles, de las razones más obvias de esta derrota que sufrieron los mexicas y de todas las razones para ello. Entonces yo me preguntaba, y yo creo que todos ustedes, ¿cómo es que se logró esta conquista? Y las explicaciones tradicionales son muchas, y pasando por la cosmovisión de los indígenas, que seguramente también se hablará aquí en este ciclo, los famosos presagios de la llegada de dioses o de gente blanca y barbada, decían. Y esta visión, esta cosmovisión contrastada con las experiencias de la España medieval, que venían de derrotar definitivamente al imperio árabe andaluz. La caída de Granada fue precisamente, me parece, en 1492. Y muchas otras cuestiones, la más común que se dice es pues que los mexicas no eran precisamente amados en todo el territorio de México y de Centroamérica, sino un imperio que era visto con muy malos ojos, en particular los tlaxcaltecas, toda esta historia. Entonces la explicación usual pasa por este lado y por algunas otras cuestiones. Aquí está el famoso apoyo de Malintzin, la Malinche, la traductora de Cortés. Muchísimos criterios de tipo cultural y sobre todo de carácter militar. Las ideas tácticas de los mexicas siendo comparadas con la de los
europeos muy rudimentarias, la lucha abierta en masa que los hacía muy vulnerables al fuego superior de los españoles. Incluso, como dice ahí, esta cuestión litúrgica de los mexicas que casi le avisaban a los españoles que estaban pensando en atacar, etcétera. Ese no es mi punto, porque ese es el punto de los antropólogos, de los historiadores. La superioridad, por supuesto, en el mar, tremenda, con la cual se podían desplazar de un lado al otro. La conquista no solo en México, sino la de Pizarro en Perú, los arcabuces comparados con las armas más rudimentarias de los mexicas o de los quechuas. Pero yo creo que todos ustedes, así mismo, yo me lo he preguntado, ¿cómo es que tan pocos derrotaron a tantos? Y obviamente se trata de una respuesta compleja, con muchos factores, entre ellos los que he mencionado, la superioridad tecnológica. Pero yo quiero enfatizar sobre todo un aspecto que a lo mejor pocos de ustedes han oído, sí lo han oído, pero no en el grado que yo quisiera enfatizarlo, y que fue propuesta, como voy a mencionar un poco adelante, por el historiador Jared Diamond, sobre qué provocó realmente esta gran ventaja de los europeos. Y bueno, de lo que voy a enfatizar es el aspecto biológico de los microorganismos, las bacterias, los virus que acarreaban los europeos al llegar a América. Por supuesto, ahí están los tecnológicos, culturales y sociales que mencioné muy brevemente, pero ¿qué hay de los aspectos biológicos? Sí, sabemos que la viruela, ahí está una representación indígena de la mortandad que causó en particular la viruela, pero había otras enfermedades, la escarlatina, la tuberculosis y otras importadas de Europa. Pero yo siempre me pregunté por qué no las bacterias americanas, del continente americano, no destrozaron igualmente a los españoles. ¿Por qué fue tan asimétrica la infección mortal que sufrieron los mexicanos? Y esto es un intento de explicarlo muy brevemente, y lo hace Jared Diamond en un libro de 1997 que les recomiendo mucho, Armas, Gérmenes y Acero, que es muy, muy famoso y que es una visión tal vez un tanto superficial, pero muy interesante, de cuál es su teoría, de qué manera fue que llegó a suceder esta conquista, a qué motivos se debe. Entonces, bueno, ya mencioné, como el libro se llama así, Armas, Gérmenes y Acero, pues cada uno de ellos es bastante obvio: el acero, las espadas, las lanzas, las armaduras, los arcabuces, la pólvora, que venía de China originalmente, cosa que no tenían las poblaciones nativas, con sobre todo armas de piedra y obsidiana, y sus armaduras, tristemente, eran de algodón trenzado muy fuertemente, pero que no podían resistir al acero, a las armas superiores de los españoles. Y eso podría ser casi un factor suficiente, excepto por los números. Los números eran órdenes de magnitud de personas en América contra algunos cientos de españoles, voy a decir un poco la palabra, de valientes españoles, a ver si no me va como a Salmerón, que entraron a territorio americano. Ahí está la representación, ¿verdad?, de la superioridad indudable en este tipo de armaduras y de armas contra las vestimentas, los escudos, las lanzas de obsidiana, etcétera. De nuevo.
representaciones de los propios mexicas. Y bueno, arriba se ve la versión simplificada de la explicación de Jared Diamond, por qué la colisión de estos hemisferios y por qué los europeos dominaron a otras culturas, también a los africanos, también a los australianos, etc. Y ahí está una serie de, digamos, de razones, son múltiples sin duda, se incluye a los animales de manera muy importante y voy a explicar por qué los animales, la metalurgia, las armas, la capacidad de transporte muy superior también. Y del lado derecho, la domesticación. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a decir en un momento también. Las barreras geográficas. Él le pone un gran peso, Diamond, a las barreras geográficas del continente americano, del continente africano. Y esta es la explicación central. ¿Qué son los ejes continentales y Europa? Entonces, el punto de Diamond es que la geografía de Europa y Asia occidental, ese tipo de geografía horizontal, vamos a decir, a la misma latitud en gran medida, favoreció la dispersión de especies animales. Entonces, compartían una gran cantidad de especies comunes en todo Eurasia. La geometría, en cambio, de la geografía de África, la geometría era en honor de mi querido amigo matemático, las cadenas montañosas, el Sahara, las selvas, son barreras y múltiples climas. Lo mismo pasa en América con esta orientación norte-sur, como se explica aquí. Y para Diamond esto es un factor central. ¿Qué especies existían en el tiempo de la conquista en España, en Europa en general, y por qué? ¿Cuáles especies domesticables? Y también la geografía determina qué tanto se dispersan fácilmente o no a lo largo de la geografía. La misma latitud implica también climas parecidos. En África es todo lo contrario y América también es un eje continental de norte a sur, ¿no? Hay otros factores, los cultivos también. Los cultivos que inventaban en una región eran mucho más fácilmente transmisibles a las otras regiones. Aquí dice, por ejemplo, que lo que crecía en Rusia occidental, lo mismo crecía en Francia, pero no en Egipto ni del otro lado del Mediterráneo. Los caballos. Otro gran tema, fueron domesticados en Eurasia. En el Nuevo Mundo no hay muchos animales de trabajo, de carga o de alimento. De hecho, el único animal de tamaño medio era la llama, que no es muy sencillo de domesticar. Entonces, los animales domésticos, que están ligados con el clima y con la conexión geográfica, son importantes tanto para el trabajo, había mulas, bueyes, con el alimento, cerdos, creo que pollos, había creo que guajolotes aquí, no pollos, tampoco se pueden usar mucho para trabajo, ovejas, vacas, y para el transporte, las máquinas de guerra que eran los caballos. Y aquí está la clave para Diamond, animales y enfermedad. Estos animales domésticos que viven muy cercanamente a los humanos son fuente de enfermedades. Sabemos a últimas fechas, por ejemplo, en las últimas décadas, sabemos con toda certeza que el HIV dio un brinco de los monos al hombre. Pero muchas otras enfermedades probablemente hicieron lo mismo de animales a hombres, mutan, ustedes saben, los microorganismos mutan y se adaptan a nuevas condiciones, y los europeos vivían, en ese caso parecería una desventaja, rodeados de múltiples animales en gran cercanía, que les transmitieron multitud de enfermedades muy importantes. Voy a mencionarlas en un momento cuáles son, pero
también importa el tiempo. Las sociedades en Europa y Asia estuvieron aisladas de las africanas, no tanto, pero bastante, y de América completamente. Lo que propició que estas sociedades se contagiaran unas a otras y había un gran, digamos, compartían inmunidad. Ustedes saben que, digamos, por la teoría evolutiva sabemos que aquellos que sobreviven a las grandes epidemias suelen ser inmunes después a estas enfermedades. Entonces, yo le llamo la estrategia oscura, la otra estrategia, fue una estrategia inconsciente, el regalo mortal del ganado. Sabemos, entre otras enfermedades que provienen de Europa, la viruela, la tuberculosis, como decía, el sarampión y la escarlatina. Que estas brincan, como dije, de los animales a los seres humanos y luego se vuelven exclusivas de los humanos. La densidad, esto tiene que ver con muchos más detalles, el libro es realmente un libro grueso de Jared Diamond que se preocupó por estudiar en gran detalle la teoría. También los cereales, la capacidad de alimentación y el intercambio cultural en Eurasia fue muy grande, la pólvora llegó a Europa, etcétera. Y aquí en América había mucho menos comunicación debido a estas barreras, estos cambios climáticos. Entonces, para Jared Diamond, las ventajas esenciales, provenientes entonces de la geografía, sobre todo de los ejes de la Tierra, de los ejes de los continentes, son las armas, los arcabuces sobre todo, pero también el hierro, el acero y la tecnología a la que dio lugar el acero de grandes naves. Y como ya mencioné, la transmisión de gérmenes y la mortandad. Entonces, es curioso, parece ser una visión un poco reduccionista del asunto, pero es bastante real que esta geografía, estos ejes, dan lugar a condiciones tales que hay mucho más animales que conviven con los europeos y que hay una mucho mayor inmunidad y una mayor capacidad de resistir otras enfermedades. Hay muchos otros factores, esto de la densidad mayor, viviendo hacinados, los excedentes alimenticios que los había en Europa del Norte, no se vivían en esas épocas estas grandes hambrunas. Entonces, abajo está más o menos la conclusión, los europeos con el tiempo contraen múltiples enfermedades y desarrollan inmunidad a ellas. He aquí varias ilustraciones de parte de los indígenas americanos de estas enfermedades letales que nunca habían enfrentado y no tenían inmunidad, estábamos aislados, me han corregido cuando digo, yo suelo decir estábamos, nos conquistaron, pero realmente a nosotros no nos tocó, nos tocó a algunos de nuestros antepasados. Entonces, para terminar, yo de hecho le doy aún más importancia que Jared Diamond a esta otra conquista, a la conquista en que las enfermedades juegan un papel crítico. Y este dato es tal vez el más impresionante. En el Valle de México en 1450 se calcula que había 16 millones de habitantes y en 1600 2 millones de personas. Es posible que en la guerra, en el enfrentamiento directo, muriera tal vez 1 millón de personas, tal vez más, pero la gran mayoría de estas muertes se debieron en realidad a la viruela, al sarampión, a la fiebre escarlatina y a la tuberculosis. Eso es todo lo que les quiero decir hoy. Pues muy interesante, muchas gracias, doctor Frank. A ver, me surge una pregunta que tal vez
si tenemos tiempo, pudiéramos discutir un poco. Justamente tiene que ver con las cifras que dabas de cuántos muertos hubo. Creo yo que algunas de esas cifras no son compatibles con la dispersión de una enfermedad común y corriente, ¿sí? Porque llega un momento en que se estabiliza la mortandad, pero los propios frailes españoles ya hablaban de la depresión psicológica De los indígenas. Sí, pudo haber sido más la depresión de verse sojuzgados, sometidos, esclavizados, etcétera, producir más mortandad que los virus, los gérmenes, etcétera. Bueno, es la pregunta. Es una pregunta. Bueno, de hecho, la densidad precisamente mayor europea, euroasiática, hizo precisamente que hubiera esta inmunidad. O sea, aunque al principio fue desde luego una desventaja las grandes epidemias europeas, a la larga los sobrevivientes eran inmunes a una enorme cantidad de enfermedades que, sin embargo, llevaban consigo. Entonces, la densidad indígena, yo creo que efectivamente, yo hablé de la concentración en el Valle de México. 16 millones de habitantes se calculaba en la zona del Valle de México y todos los alrededores, etcétera, no en toda América. Los quechuas es una historia aún más impresionante porque eran tengo entendido, 170 o 180 los conquistadores que llegaron con Pizarro. Y ahí también esto jugó un papel vital. Hubo otros factores. De hecho, Jared Diamond, si compran el libro, se van a dar cuenta que enfatiza más la conquista en Perú que la mexicana. Pues muy bien, gracias. Bueno, yo les quería leer un par de cosas. Pero hablando de la estrategia española, en la conquista también hicieron otras cosas. Creo yo que la estrategia fue sembrar el terror entre los aztecas, usar la superstición de los indígenas, por ejemplo, las 8 profecías cumplidas. Y en todo momento les digo cuáles eran las profecías que se cumplieron. Pero cuando los indígenas conocieron los caballos, por ejemplo, pensaron que en realidad era un animal que era mitad humano y mitad el corcel, pues equino. Entonces eso los atemorizaba mucho a los aztecas. Entonces ellos ponían a relinchar los caballos a la medianoche, los españoles. Otro punto en ese sentido, agrandando la sorpresa de la primera batalla que tuvieron, los españoles tenían 12 bergantines, pero conste, era en el lago de Texcoco. El lago de Texcoco no llegan barcos, ¿verdad? Los bergantines tuvieron que desbaratarlos completamente para rearmarlos en el lago. Es cierto. Los españoles. Entonces, estos factores sorpresa creo que fueron muy importantes. Bueno, en primer lugar, quisiera yo recomendar la lectura
de La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Como pueden ver, coloquio, simposio, cualquier, como quieran llamarle, está dedicado a Miguel León Portilla, que desgraciadamente falleció hace unos días. José Emilio Pacheco, un gran poeta también miembro del colegio, dice que La visión de los vencidos es un gran poema épico de los orígenes de nuestra nacionalidad. Es un libro clásico y una obra indispensable para todos los mexicanos. Bueno, les quería yo de los presagios. El primer presagio se trata de una columna de fuego, una estructura en el cielo que parece incendiar las nubes. El segundo se trata de un incendio de la casa de Huitzilopochtli. El tercero se trata de cometas en el cielo que se desintegraron en instantes, una lluvia de estrellas, pues. La cuarta fue la caída de un rayo en un día normal, sin lluvias intensas. La quinta eran grandes mareas que inundaron las chozas cercanas al lago. La sexta es el grito de una mujer que se usaba sobre sus hijos. Bueno, eso no tiene nada raro. La séptima sobre el descubrimiento de una ave gigante y rara a la vez, animal que causó gran impacto en Moctezuma. Y la última fue el nacimiento de una persona con un gran cierto grado de deformidad, aparentemente eran siameses el nacimiento este. Pero a los conquistadores llegaron refuerzos. Los refuerzos sorprendieron incluso a Cortés. El gobernador de Jamaica, por ejemplo, envió 3 barcos que al ser en principio eran para apoyar a los indígenas, pero como fueron rechazados por los nativos, pasaron al control de Hernán Cortés. Al poco tiempo. Total, se habla de que hubo unos de Tenochtitlan tenía una población de 300,000 personas y se calcula que el ejército consistía en 150,000, incluyendo mujeres y niños, aunque no todas las mujeres, es decir, eran selectivos. El 10 de mayo de 1521 se lanzó el primer ataque español a la capital del imperio, después de que Cuauhtémoc rechazara las propuestas de paz españolas. Cortés se hizo cargo de la última fila de ataque de los barcos y a partir de aquí fue haciendo lo siguiente. Cortó el suministro de agua de los aztecas, bloqueando la presa del Cerro de Chapultepec. Obstruyó los terraplenes para avanzar por hacia la ciudad. Colocó los bergantines en el lago para protegerlos de las canoas aztecas. Sin embargo, parece que todas estas pequeñas escaramuzas ya se han previsto los aztecas, pues todas las vallas y trincheras construidas estaban acompañadas de muros de piedra adicionales, de manera que hubieran huecos en la tierra acompañados de murallas de piedra, así doblando la altitud del obstáculo
obligando a los españoles a ir franqueando los muros, liberando la zona y rehabilitando los fusos para poder colocar artillería y así destruir la muy improvisada. De tal manera que, que la guerra, al final de cuentas, fue casa por casa. Sí. Aparentemente el sacrificio humano, que era una práctica religiosa, jugó un papel en toda esta historia, puesto que se tiene abundante evidencia arqueológica e histórica dando cuenta de ello, es que de alguna manera justifica el odio que tenían muchos de los pueblos que sojuzgaban a los aztecas. Claro. Puesto que muchos de los sacrificios eran rituales, simplemente. Aunque, no sé, eso espero que Leonardo debe saber de eso. Y no todas las crónicas de la conquista están de acuerdo en el punto de los sacrificios humanos. En la historia de Indias, Bartolomé de las Casas afirma que nunca se realizaron sacrificios humanos. De hecho, dice Gómara, un cronista de la conquista, que dijo, que hablaba de que se sacrificaba a los hombres y los comían, y esto lo explican los antropólogos que porque tenían necesidades proteicas. Los aztecas, dado la carencia de animales, de ese tipo de animales, los sacrificaban y comían a la gente. Y Bartolomé de las Casas dice tajantemente que eso no es verdad. Bueno, están cumplidos 5 siglos de la conquista de México y a lo largo de este tiempo Hernán Cortés ha desempeñado un claro papel en el imaginario colectivo de la nación, el de villano. Me parece interesante otro libro también en este contexto de Christian Duverger, que es relativamente que considera que es completamente injusta la apreciación de que en contra de Hernán Cortés, puesto que lejos del ambicioso y sanguinario invasor que los libros de texto han urdido, el historiador francés presenta a Cortés como un humanista, un hombre de armas y de letras que vio en las tierras americanas la posibilidad no de trasplantar una copia de la sociedad castellana, sino de inventar un mundo nuevo. Para Cortés, el mensaje era clave de este proyecto cultural, publicada por primera vez en 2005, la primera parte de la biografía de Duverger retrata al conquistador fascinado por el mundo indígena y también un interlocutor y competidor de Carlos V.
hay que pensar en ese sentido en que Cortés es el primer hombre que se autoidentifica como mexicano. Entiende el mensaje y la inclusión de los indios como los cimientos de lo que hoy se conoce como México. De hecho, cuando se habla de que él tenía toda una idea de quiénes eran los que iban a hacer la conquista y quiénes iban a habitar en México, es importante notar, por ejemplo, cuando Cortés invade México, lo hace sin mujeres en los barcos, no trae mujeres. ¿Sí? Queda clara la suma, ¿no? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que si hubiera habido mujeres no hubieran podido conquistarnos? No exactamente. Pero yo creo también que que para muchos mestizos españoles y criollos en el poder desde la colonia y después en México independiente, la defenestración de la imagen de Hernán Cortés ha sido una coartada para autojustificarse sin asumir responsabilidad de las carencias y defectos de nuestro país. Cualquier conquista suele ser cruel e injusta. Sin embargo, en lo que hoy es México, existían numerosos y heterogéneos pueblos cuya cultura y costumbres estaban mucho de ser el armonioso mundo que la historia oficial ha predicado durante siglos. De hecho, poco se habla de las políticas de desarrollo de las comunidades indígenas impulsadas por Cortés y la defensa que hizo de muchas de sus costumbres. Ok. Bueno, pues con esto los dejo la presentación que quería hacer. Ok, y podemos tener tiempo para preguntas. Muy bien. Entonces, esperamos alguna pregunta. Agradezco la oportunidad de la reflexión que están provocando, en el sentido como lo están presentando, de que los pueblos, la mayor parte de los pueblos originarios, fueron sometidos por los aztecas, y cuando llegan, como dicen ustedes y como dice la historia, o una parte de la historia, ¿no?, de que pues todo el mundo se suma a Hernán Cortés y logran vencer a los opresores, ¿no? La pregunta es, si son los opresores, son los derrotados, ¿por qué le ponemos a este país el alias de México, no? ¿Por qué? Si son los derrotados, ¿no?, los que oprimían a la mayor parte de los pueblos originarios. Dejo la pregunta, yo sé que es muy Pero larga. yo no entendí su pregunta. Si puede ¿Por qué repetirla. le ponemos o nos ponemos a este país, México, o el alias de México, si México y los aztecas son los que oprimían a la mayor parte de los pueblos originarios? Es una pregunta
difícil, yo creo que porque eran el pueblo dominante, simplemente en todo el México continental en ese momento eran el pueblo dominante, y fue hasta la caída de Tenochtitlan que realmente pudieron considerar que habían conquistado a México, ¿no? Por otro lado, sí, yo creí que se refería usted a la pregunta de que en México suele hablarse no solo de los mexicas como el símbolo, sino como que esos somos nosotros en realidad, y que vinieron estos señores extranjeros a conquistarnos y a destruirnos. Y a eso me recuerda, si puedo ser un poco menos solemne, aquella historia de un español y un mexicano, que el mexicano se acerca al español recientemente, digamos, y le dice: oye, tus antepasados vinieron aquí y destruyeron a mis antepasados, a mi cultura, a todos nuestros conocimientos. Y entonces el español se voltea y le dice: discúlpeme, han de ser sus antepasados, porque los míos todo el tiempo estuvieron en España. Okay. No sé si haya preguntas más. Buenas tardes. Yo en particular quiero preguntar porque he leído que los perros en particular fueron utilizados como un instrumento de ataque hacia los antiguos indígenas. Entonces no observé en ningún momento, ¿verdad?, que dentro de sus descripciones, fauna en particular, lo hablara como tal, y creo que fue un elemento tanto, como decía el doctor de la Peña, ¿verdad?, con fines de espantar a la gente, porque era un animal que no conocían, y más en las características del labrego, se me hace que le llamaban, a los perros de ataque ya entrenados para ello. Entonces yo quisiera preguntarle en particular, pues no sé qué consideran la presencia de esos animales en la estrategia de conquista de México. Sí, efectivamente tiene usted toda la razón, ¿no? El perro es un animal de ataque, ¿no? E incluso hay un documento, el famoso Códice del Aperreamiento, donde se ven estas escenas que son crudelísimas, ¿no?, en el cual los conquistadores, ¿no?, mandan una jauría de perros a atacar y a amedrentar a los indígenas. Obviamente son razas de cánidos que no se conocían aquí, son animales mucho más grandes y sumamente agresivos, ¿no? Y entonces, digamos que no es un elemento fundamental en la conquista, pero jugó, ¿no?, como usted bien lo dice, algún papel, ¿no? Y es algo que alguna vez yo recuerdo que organizamos una gran exposición sobre Moctezuma en el Museo Británico, ¿no?, hace unos cuantos años, y uno de los documentos centrales con los que terminaba la exposición era con precisamente este códice del aperreamiento, ¿no? Yo antes de pasar a la siguiente pregunta quería hacer un simple comentario, ¿no?, muy rápido, que tiene que ver con que este fenómeno que es la conquista, y del cual ya les voy a comentar que yo no soy especialista, es un fenómeno sumamente complejo, ¿no?, y que obviamente para comprenderlo muchas veces tendemos a simplificarlo, ¿no? Pero en realidad siempre decimos los mexicas están oprimiendo a una cantidad enorme de pueblos, y en realidad no son los mexicas nada más, es la famosa Excantlatoloyan, lo que se ha traducido es el triple juzgado, pero se traduce como la triple alianza, en la cual juegan un papel igualmente importante, ustedes lo saben, los acolhuas de Texcoco y los tepanecas, ¿no?, de Tlacopan. Y ellos hacen una gran coalición y con ellos una serie enorme de aliados. Y años atrás hubo otras triples alianzas en las cuales no intervinieron los mexicas. Los mexicas habían sido víctima cuando llegaron aquí a la cuenca de la triple alianza. Entonces hay un enfrentamiento, digamos, entre alianzas, ¿no? Entre mexicas, los españoles y sus amigos, ¿no? Ese es un poquito como ahora se trata de ver el asunto, ¿no? Como que ahora todos estamos descubriendo que los tlaxcaltecas les ayudaron a los españoles, que si no lo hubieran hecho, pues sí es evidente, ¿no? Los españoles, ¿no?, lograron una enorme serie de aliados,
pero se enfrentaron contra una confederación que era también muy, muy poderosa, ¿no? Y sin duda lo que tú comentabas, Alejandro, es central la cuestión de las enfermedades, ¿no? Ayer se comentaba, ¿no?, el dato de Kukibora, de la publicación clásica del 69, se pueden discutir los números, pero ellos estiman, hay varios cálculos. Ayer lo vimos, ¿no?, una población en el centro de México, difícil de determinar, 25 millones, y 100 años después nada más nos queda un poquito más de 1 millón. No hay una catástrofe demográfica y eso pues cambió los destinos de este territorio. Muy buenas tardes y muchas gracias por sus presentaciones. Me gustaría saber si conocen ustedes fuentes que avalen el conocimiento que tuvieron los españoles de esta parte, como usted comentaba, doctor Alejandro, un poco involuntaria de la conquista, es decir, este efecto de las enfermedades y las diferencias tecnológicas y demás. ¿Qué tanto se dieron cuenta los españoles que además de su poderío militar y de la voluntad de conquista que traían, heredada pues desde los siglos de los descubrimientos y demás, qué tanto favorecieron después, si se dieron cuenta, qué tanto favorecieron esas diferencias con los naturales? Bueno, de hecho, la referencia que he dado de Jared Diamond es una referencia realmente muy amplia, que da citas a fuentes, es la que yo le recomiendo. De regreso, claro, hubo ciertas compensaciones, como la sífilis, que se llevaron los europeos a Europa a partir de América. Pero, de nuevo, a mí lo que me pareció más interesante de este enfoque de Diamond, que yo conocía, pero no había, por muchos años no había, fue publicado en 97, no había revisado, lo hice para esta reunión, es este enfoque de los motivos por los cuales habría esta diferencia y esta injusticia, entre comillas, de que los pueblos originarios fueran mucho más susceptibles a las enfermedades europeas que viceversa. Y creo que los motivos que da Diamond, incompletos tal vez, podrían ser una base. Esta idea de los ejes continentales, de las culturas más uniformes en Eurasia, por estar compartiendo el mismo medio ambiente, guerras y todo lo demás, pero interactuando en forma sistemática a lo largo de la historia y el tiempo. No mencioné que, bueno, no sabemos con precisión y hay dudas todavía, pero parece que nuestros antecesores, me refiero a los mexicanos y a los andinos y los demás grupos originarios, provienen de grupos que venían de Mongolia, del famoso paso de Bering, y que no necesariamente eran de las culturas es hace mucho tiempo, 14.000, 12.000, 15.000 años. Pero eso también es un factor, y la geografía americana, complicada con múltiples climas, que impedía la comunicación y digamos, el compartir también enfermedades y la inmunidad. Bueno, muchas gracias. Queremos cumplir con el horario porque si no se nos va retrasando, y ya ven lo que sucedió ayer, que los últimos ponentes tuvieron realmente que correr para terminar. Entonces, muchas gracias a los doctores de la Peña y Frenk.